Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Vamos al capítulo 9, las 70 semanas de Daniel. En el año 539, Daniel se pone a orar. Daniel es un hombre que conoce mucho de escritura. Y Daniel visitó Jeremías, capítulo 25, 11. Y él se dio cuenta que allí había una profecía de Jeremías donde decía que Jerusalén iba a quedar destruida 70 años. En el 586, Jerusalén fue destruida por Nabucodonosor. Y se da cuenta que están por cumplirse los 70 años. Y empieza a orar. Verso 2 dice que en el año primero de su reinado de Ciro, vio las escrituras como un hombre de Dios. Un hombre de Dios no es aquel que recibe revelación, quién sabe de qué, sin escritura. La revelación ya está completa. Dice, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Este hombre se dio cuenta que los 70 años se estaban cumpliendo en ese año y empezó a orar fervientemente por la reconstrucción de Jerusalén. Daniel se incluye como pecador. Vean el verso 5. Daniel está hablando y dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, maldad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y no hemos acatado tus ordenanzas. Es muy común que un verdadero siervo de Dios se incluyan en su predicación como pecadores. Hace poco oí una predicación donde decía que hay diferencias entre el santo y el santurrón. El santo se considera un pecador y el santurrón cree que él no es pecador. Hay un predicador que dice que ya tiene una vida impecable. A mí me hace dudar mucho porque Daniel se considera pecador. Y luego el verso 7 dice, tuya, Señor, es la justicia y nuestra es la confusión. El que está confundido es el hombre, no Dios. 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. En el verso 17, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca por amor de ti mismo. La misericordia de Dios para con nosotros es por amor a Él mismo. Al final del verso 18, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias. ¿En qué confiamos? Sino en tus muchas misericordias. Nuestras oraciones, cuando las hacemos a Dios, no es porque estamos confiando en nuestra propia justicia o nuestras buenas obras. Señor, ya viste qué bien me porté el domingo, qué bien di mis ofrendas. Señor, saliendo el domingo había una gente pidiendo limosna y le di, Señor, hazme caso, atiende a mi oración, Señor, porque ya ves cómo me he portado este domingo. ¿Es así como oramos? No. ¿Qué dice la Biblia? No confiamos en nuestras propias justicias, sino en qué confiamos cuando oramos. En lo misericordioso que es nuestro Dios. Por eso oramos, confiando en que Dios es misericordioso. Oye, Señor, presta oído, Señor, hazlo, no tardes por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Y ahí termina la oración de Daniel, que esta oración de Daniel va a tener un impacto inmediato en el cielo, porque más adelante el ángel le dice, en cuanto tú empezaste a orar, se dio la orden en el cielo de que se atienda la oración de Daniel. 1. Y 2, el tiempo había llegado de reconstruir Jerusalén. Vamos a la profecía propiamente dicha. Verso 20. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, el monte Moria, donde estaba Jerusalén, asolada y destruida desde hace 70 años.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, que es un ángel, dice, a quien había visto en la visión al principio, la visión anterior, el ángel no necesita alas. El ángel vuela porque es un ser incorpóreo, es un ser espiritual que ama a Dios. Apareció volando con presteza. Vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, 3 de la tarde. Más o menos esa hora llegó el ángel Gabriel y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento en la profecía que le va a dar las 70 semanas de Daniel. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. No importa que tu nombre en esta tierra no sea conocido. No importa que aquí pases desapercibido por tu fe. Lo importante es que en el cielo tu nombre sea conocido. Y además que seas muy amado. Ahí, no acá. Está hablando que los seres celestiales y Dios ama especialmente a ese pecador que es Daniel. Por eso Jesús dijo, haced tesoros allá en el cielo. Asegúrese que su nombre sea conocido allá y además que sea amado por Dios. Porque Jesús dijo que este no es su reino. ¿Dónde está su reino? Es el reino de los cielos. Este ser atiende a la oración de Daniel y le va a dar una profecía no de 70 años, de 70 semanas de años, 490 años. Entiende pues Daniel la orden y entiende la visión. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. El pueblo de Daniel es el pueblo judío y la ciudad de Daniel no es Babilonia ni Persia, es Jerusalén. Daniel estaba pidiendo por la reconstrucción de Jerusalén y Dios le dice 70 semanas, pero no de días, de años, que son 490 años. Aquí se van a mencionar 6 cosas que no se van a cumplir en la restauración de Jerusalén, porque Jerusalén, de la cual Daniel está hablando, se reconstruyó 49 años después, 7 semanas después. ¿Cuándo vamos a empezar las 70 semanas de Daniel? Hay 3 fechas. Una fecha fue con Zorobabel, que fue en ese año 539, el decreto de Ciro. Regresa el primer grupo a Jerusalén, comandado por Zorobabel. Después va a venir otro grupo pequeño, comandado por el gran sacerdote Esdras. Eso fue en el año 458. Y luego otro grupo que vino al final, el gran Nehemías, en el 445. ¿Cuándo van a empezar a correr las 70 semanas? Con Esdras, porque Esdras va a reconstruir el culto religioso y se empieza como ciudad y juntamente con Nehemías reparan el muro. Vamos a empezar con el decreto de Artajerjes, que es el año 458. Y empiece a contar a partir de ahí 70 semanas de años. Dios le da a Daniel estas 70 semanas de años en 3 paquetes. Quiero regalar 490 pesos, pero no se lo quiero dar de golpe. Primero le quiero dar 49 pesos. Después le quiero dar 434 pesos. Y luego 7 pesos. Y sume usted todos y son 490 pesos. Ahora dicho en semanas, primero 7 semanas. Después le quiero dar 62 semanas. Y después una semana. Y son 70 semanas. ¿Qué pasa en las primeras 7 semanas de años? 49 años. Si usted empieza a contar las 70 semanas de Daniel del 458 y le agrega 7 semanas de año, usted va a llegar al año 409. Esdras y Nehemías restauran el culto y restauran el muro. En los primeros 49 años se restauró Jerusalén. Pero Dios no se queda en ese punto. Dios le dice, pero va a haber aparte 62 semanas, que son 434 años. Y si usted suma 434 años con 49 años, ¿cuántos años son? 483 años. Con esos 483 años que corresponden a 69 semanas, si usted esos 483 años o 69 semanas
se las resta al 458, usted va a llegar al año 26 después de Cristo. Recordando que nuestro calendario no está bien, sino que Cristo nació 4 años antes de Cristo. Si usted suma 483 años o 69 semanas a partir de esta fecha de Esdras, usted va a llegar al año 26 de nuestra era. ¿Qué pasó en el año 26? Jesús es bautizado en el Jordán y comienza públicamente su ministerio. Vayamos a Mateo 3, 16, 17, año 26 de Cristo. Y Jesús, después que fue bautizado, año 26, 69 semanas de años después, Jesús fue bautizado o subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Jesús es bautizado en el Espíritu Santo. Jesús es ungido por el Espíritu Santo. Año 26, 483 años después, 69 semanas después de Esdras y Nehemías. ¿Cuántas semanas nos faltan para completar 70? 7 años. Aquí es donde nosotros divergemos con los hermanos queridos dispensacionales, porque para nosotros la semana 70 se va a cumplir. Para ellos, Dios va a hacer una pausa para que cuando el tercer templo en Jerusalén y cuando aparezca el anticristo y el rapto se dé, comienza a correr la última semana. Para nosotros no, ya se cumplió. Después de que Cristo fue bautizado, justamente 3 años y medio después, en el año 30 después de Cristo, Jesús es cortado. Cesa el sacrificio y la ofrenda, porque todas las ofrendas levíticas eran tipo de la ofrenda de Dios que iba a ser a través de su Hijo. Cuando Él muere y es derramado, todo Hebreos dice que no es más necesario más sacrificios ni más ofrenda, porque la ofrenda agradable de Dios es la sangre de Cristo. Y Él hace cesar la ofrenda y el sacrificio. En el año 30, a la mitad de la semana 70, 3 años y medio, el pacto antiguo. Jesús hace un nuevo pacto en su sangre para todo aquel que confiese que Cristo es su Señor y crea en el corazón. ¿Qué pasó en los 3 años y medio después? Justamente en el año 33 comienza una gran persecución contra los cristianos. En el año 33, Esteban es apedreado, el primer mártir de la iglesia, Esteban, y él vio los cielos abiertos. Todos los cristianos de Jerusalén, incluyendo apóstoles, a correr por todo el mundo. Y entonces todo el evangelio es predicado a todo el mundo, ya no nada más a las ovejas de Israel. Y ahí termina la semana 70, porque la semana 70 está hablando del pueblo de Daniel. En la semana 70 se termina el pacto con los judíos. Ahora el pacto es con muchos. Por eso para nosotros los amileniales, que creemos que el milenio ya está corriendo, solamente hay un pueblo, que es la iglesia. Para los dispensacionales hay 2 pueblos, los judíos, que van a ser restaurados en la última semana, y la iglesia. En el año 33 es apedreado Esteban, ahí terminan las 70 semanas de año, 490 años, y el evangelio es llevado a los gentiles. Vayamos a Hechos 13, 46 y 47. Jesús dijo, id primero a las ovejas de Israel, y eso se hizo en esos 3 años y medio. Primero se le predicó a las ovejas de Israel y rechazaron a Jesús. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? Los judíos. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Después de que Cristo murió, 3 años y medio después, exclusivamente se le predica a los judíos. Viene el apedreamiento de Esteban por judíos. Ahora ya no más. El pacto es con muchos. A correr los apóstoles y a predicar en el mundo. Dijeron a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero, a los judíos, la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, año 33, poquito después del apedreamiento de Esteban. Y entonces ya se rompe el pacto con Israel, y el pacto es con el Israel espiritual, la iglesia. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Recuerden la mujer samaritana de Jesús, aquí viene el tiempo, mujer, en que Dios buscará
adoradores en espíritu, en verdad. Ya no será en Jerusalén ni en Jericín, sino en todo lugar donde se invoque tu nombre. Y termina el pacto con las ovejas de Israel. Entran en el pacto algunos judíos. Y ahí terminan las 70 semanas de Daniel. Como consecuencia de haber rechazado al Mesías y de no querer el Evangelio, que en el año 70 Jerusalén fue destruida por Roma, el hijo de Vespasiano, Tito. Le prendieron en el año 70 fuego al templo. El templo tenía tanto oro que el oro se derritió, se fundió y cayó como gotas entre las piedras. Los romanos dijeron, no vamos a perdernos de ese oro. Entonces empezaron a levantar piedras para sacar el oro y se cumplió la profecía. No quedará piedra sobre piedra del templo. Solo quedó una parte del muro, que es actualmente el muro de los lamentos. Diferencias entre los dispensacionales, amados hermanos, y nosotros. Para ellos la semana 70 se va a cumplir apenas, porque Dios hizo un paréntesis entre la 69 y la 70. Y a partir de esta semana 69 ya terminada, comienza el tiempo de la gracia para la iglesia. Mucha gente de todo el mundo se va a convertir. ¿Cuándo va a activarse la semana 70? Cuando en Jerusalén se construya el tercer templo. ¿Cuándo va a comenzar la semana 70? Con el arrebatamiento. Y van a desaparecer. Entonces el anticristo que va a empezar a gobernar en Israel va a dar una explicación muy inteligente de por qué una parte de la humanidad desapareció. Y la gente le va a creer todo. Y este falso profeta va a hacer un pacto con los judíos por 3 años y medio. Los judíos van a empezar a hacer nuevamente sacrificios. Qué cosa tan blasfema. Si Jesús ya hizo el último sacrificio. A los 3 años y medio, él rompe el pacto, el anticristo. Suspende la ofrenda. Quiere decir que para ellos el protagonista de la semana 70 es el anticristo. Para nosotros el protagonista de la semana 70 es Cristo. 3 años y medio han pasado, él rompe su alianza con los judíos y empieza una persecución de 3 años y medio, llamados por ellos la gran tribulación. La iglesia fue arrebatada acá, 1 de Tesalonicenses 4:17, y es llevada a las bodas del Cordero y al juicio de Cristo. Cumpliéndose la semana 70, Jesús con nosotros llega a la tierra y vence al anticristo, ata al diablo 1000 años, y en una guerra del Armagedón la iglesia gana, y entonces Cristo empieza a gobernar literalmente aquí en la tierra 1000 años, ahí en Jerusalén. Satanás al último de los 1000 años todavía echa bronca contra Dios, contra Jesús, y ahora sí, se acabó. Cielos nuevos y tierra nueva. Viene el juicio del trono blanco y se acaba la historia. Viene la nueva Jerusalén. Después de 1000 años de gobierno literal de Cristo en la tierra con sus judíos y con la iglesia. Hay mucha diferencia con los hermanos dispensacionales en esta última semana. Nosotros creemos que está cumplida, que el protagonista de la semana 70 es Cristo. Nosotros creemos que el rapto es la segunda venida de Cristo. Y todos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento van a ser juzgados en una sola ocasión. Todo el mundo va a ser juzgado en un solo juicio. Para ellos hay 2 pueblos actualmente. Los judíos, que van a ser restaurados en el milenio como nación, y la iglesia. Para nosotros solo hay un pueblo, la iglesia de Dios. Hay judíos convertidos y donde está la iglesia de Dios. Ahora vamos al texto. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Estas 6 cosas que les voy a mencionar las hace Cristo en su venida y en su crucifixión. Termina con la prevaricación, es la transgresión de reglas religiosas o civiles. Esto lo hizo Jesús, terminó con la transgresión, Hebreos 9:15, Isaías 53:5. Poner fin al pecado. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía hay pecado, pero Él con su sangre justifica a los que Él amó. Poner fin al pecado, Mateo 1:21, Juan 1:29, 1 de Corintios 15:3, 1 de Juan 3:5, 1 de Pedro 2:24, en fin. Expiar la iniquidad, reconciliar, rescatar del pecado, borrar la ofensa. ¿Quién hizo eso? El Mesías príncipe. Hebreos 1:17,
Efesios 2:16, Tito 2:14, Colosenses 1:20, 22, Segunda de Corintios 5:19 y más. Traer la justicia perdurable, eterna. ¿Quién trajo eso? Romanos 5:17, 21, Primera de Pedro 2:24, Segunda de Corintios 5:25, Mateo 3:15, etcétera, etcétera, etcétera. Sellar la visión y la profecía. Cuando Cristo murió en la cruz, dijo, consumado es. No hay nueva revelación. Todo lo que los profetas escribieron de Cristo se cumplió con Cristo. Él es el cumplimiento de la visión y la profecía. Hechos 3:18, Juan 5:34, las escrituras dan testimonio de mí. Y último, ungir al santo de los santos. Lucas 1:35, Hechos 3:14, Marcos 1:24, Lucas, en fin. Luego hay unos versículos, el verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, año 458, el decreto de Artajerjes y Esdras regresa a Jerusalén. Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Son 69 semanas. En las primeras 7 semanas se reconstruyó Jerusalén por Esdras y Nehemías, año 408. Viene otro grupo de semanas, 62, que sumadas a las 7, ¿cuántas semanas da? 69. Y si sumamos todo eso en años, que son 483 años, llegamos al año 27 cuando Jesús es bautizado. Fin de la semana 69. Solo queda una. Aquí está el problema de los hermanos dispensacionales. Ellos dicen que Cristo fue crucificado en la 69. Nosotros creemos en la 70, por lo que dice el texto. Y después de las 69 semanas, se le quitará la vida al ungido, al Mesías. Queda claro que es en la 70, no en la 69. Mas no por sí, quiere decir que va a morir solo. Y el pueblo de un príncipe, este es Tito. Aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 como consecuencia de haber rechazado al Mesías. Este príncipe para los hermanos dispensacionales es el anticristo, que va a aparecer al inicio de la semana 70. Para nosotros es Tito, el que destruyó Jerusalén. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, año 70, y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Fue una matanza increíble. Jesús le dijo, llorad por los hijos de ustedes, mujer, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué harán con el seco? Estaba hablando de la destrucción de Jerusalén. 27. Por otra semana es lógico. Las 69 semanas terminaron. La otra semana, ¿cuál es? La 70. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo, al morir y exponer su sangre preciosa, el Cordero de Dios, cesó todo sacrificio levítico. Porque todo sacrificio levítico era tipo. Pero el sacrificio perfecto fue la sangre de Cristo en la cruz. A la mitad de la semana 70 hará cesar la ofrenda y los sacrificios. Después, la destrucción de Jerusalén como consecuencia de rechazar al Mesías. Se acabó el pacto con las ovejas de David. Ahora el pacto es con todo aquel que crea que Cristo es el Señor. Esto que les acabo de explicar es lo que la iglesia primitiva creía. Es lo que la iglesia primitiva creyó por 1800 años. Hasta que llega John Nelson Darby y propone que hay un rapto secreto, porque una niña de apellido McDonald tuvo un sueño, la iglesia iba a ser raptada. Y él influyó con Scofield, que es una Biblia que tiene mucha influencia y mucha gente está influenciada por el aspecto dispensacional. Están esperando el rapto. Hay teólogos reconocidos que creen en el rapto, pero también hay muchos teólogos reconocidos que creen en esta postura, y es la postura que la iglesia ha tenido por 1800 años. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta revelación preciosa, difícil de entender y de enseñar, pero usted ha querido que sea enseñado a su pueblo, este grupo pequeño de ovejas, compradas por la sangre de Cristo. Doy gracias a tu Espíritu Santo, Señor, usted nos ha ayudado hasta aquí, y el Señor se ha manifestado a través de su Espíritu. ¿Cómo no atender a tu palabra? ¿Cómo no escudriñar tus profecías si es palabra bendita? Toda, Evangelios, Daniel, Apocalipsis, es tu palabra bendita. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.